como ha comentado Antonio, el taller de hoy, pues bueno, tratará sobre uno de los módulos de la herramienta Console Multiphysics y en concreto el módulo llamado ACDC para, digamos, tratar problemas electromagnéticos o bien de corriente continua o bien a bajas frecuencias. Para que para que la presentación sea un poco más fluida, simplemente y el equipo también trabaje un poquito más desahogado, sin el ancho de banda del vídeo, pues voy a apagar mi cámara y continuamos la presentación, digamos, con una primera parte que, bueno, como ha comentado Antonio, pues bueno, trata sobre, eh, digamos, el módulo en sí mismo, algunas de las características del módulo, eh, y posteriormente, pues bueno, pasaremos a ver ese ejemplo concreto de, del taller eh, que utiliza el módulo ACDC. Eh, en- Estoy compartiendo ahora mismo mi presentación, entiendo que se ve. Si no hay indicación en contrario, pues bueno, continúo. Mm, Te confirmo que lo estamos viendo correctamente, Jorge. de acuerdo. Tal vez Gracias. lo único, Gracias. comentar que tienen disponible la geometría, ¿vale? Si la descargan Ujú. desde la página del evento. Sí, sí, correcto. Para la segunda parte de la sesión, bueno, está toda la documentación disponible, pero específicamente para esa segunda parte, pues pueden descargar el archivo de geometría desde la documentación que ha adjuntado Antonio. Muy bien, pues bueno, la sesión en principio la hemos dividido en dos partes. Una primera parte de unos 20 minutos aproximadamente, en la que veremos pues bueno, una introducción al módulo con sus principales características, qué es lo que tiene a nivel de interfaces, condiciones de contorno, etcétera. Y ver un poquito los tipos de ejemplos o de aplicaciones que se pueden llevar a cabo con este tipo de módulo. ¿De acuerdo? Es muy interesante tener una idea general sobre el módulo porque, bueno, siempre queda un poco obvio, pero parece que, pues bueno, al final la simulación que cada uno hace, pues es única y ninguno de estos ejemplos va a satisfacer exactamente o con claridad digamos, el tipo de problema en el que cada uno trabaja, ¿no? Pero muchas veces el tener una idea de qué es lo que se puede hacer con el software y en concreto de toda la colección completa de- de ejemplos específicos que contiene, que son ejemplos resueltos, de hecho, pues sí que permite, eh, utilizando características de algunos de ellos y combinando esas características que pueden estar separadas en distintos ejemplos, pues bueno, llegar a un problema que ya sí que es muy parecido al que probablemente estoy interesado en hacer. Entonces, en esa segunda parte lo que vamos a ver es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo simplificado, lógicamente, por la, digamos, limitación de tiempo, pero que, bueno, sí que da una idea del tipo de características que se pueden llevar a cabo en proyectos de este tipo con el módulo de ACDC y que sigue, eh, pues bueno, lo que es el flujo de trabajo prácticamente paso a paso de cómo configurar un proyecto de console desde cero y llevarlo a cabo hasta la obtención de, pues bueno, en este caso de un resultado que consiste en el cálculo de una inductancia mutua en un sistema de tipo RFID. ¿Vale? Lo único que no recoge este ejemplo con detalle es, digamos, el hecho de dibujar una determinada geometría. ¿Vale? Y esto es así porque, bueno, simplemente vamos a importar una geometría ya hecha para poder ahorrar tiempo y centrarnos en el resto de características de configuración del proyecto, que son probablemente más interesantes que el mero hecho de dibujar una geometría. De todas maneras, aquel que tenga experiencia tanto con el propio console como con otros paquetes de diseño de CAD o diseño asistido por ordenador, pues bueno, verá que
las opciones de dibujo de geometrías con COMSOL son bastante estándar y no tienen una dificultad, eh, digamos, alta, ¿no? Se pueden resolver bastante. Bueno, pues con esto y simplemente por poder ubicar un poquito de lo que estamos hablando en esta sesión, que es el módulo de corriente continua alterna, esta transparencia presenta un poco lo que sería la paleta completa de módulos de COMSOL, bueno, está representada aquí con distintas cajitas, cada cajita representaría un módulo, y esas cajitas están colgando digamos, de una barra horizontal en la parte superior, que sería lo que sería vendría a representar lo que sería el core, el núcleo central del programa, que es el de los resolvedores de ecuaciones en derivadas parciales. Aquí a la izquierda está la colección, digamos, o el grupo de módulos denominados eléctricos, ¿vale? Que además del propio módulo AC-DC, corriente continua alterna, pues incluye pues, otros módulos como el módulo de RF, de óptica de ondas, óptica de rayos, MEMS, plasma o de semiconductores, ¿no? Todos estos módulos formarían un conjunto relacionado y las diferencias entre ellos, pues bueno, vienen dadas sobre todo, pues por ejemplo, por el tipo de estudio que tenga en cuenta, por ejemplo, fenómenos de propagación o no, para diferenciar el módulo corriente continua alterna respecto al módulo de RF, o otro tipo de consideraciones, pues más de tipo óptico, de tipo físico o de tipo electromecánico, como son las que recoge el módulo MEMS, ¿vale? Todo esto dentro de la paleta general, ¿vale? Como la sesión de hoy, pues específicamente trata del módulo ACDC, no insisto más, pero bueno, toda esta información lógicamente está disponible para cualquier usuario de COMSOL y en todo caso la licencia de prueba que se proporciona pues contiene, si no me equivoco, pues la colección completa de módulos, de forma que aunque aquí solo vamos a ver uno de ellos, el de corriente continua alterna, pues bueno, la gran potencia de COMSOL o la gran ventaja de COMSOL radica justamente en que se puede combinar módulos de distintos tipos para llevar a cabo simulaciones de tipo multifísico, ¿no? Que abarquen dos o más físicas simultáneamente. En cuanto al módulo ACDC, pues bueno, las aplicaciones son muy variadas, ¿vale? Aquí simplemente hay recogida una pequeña serie de, digamos, aplicaciones concretas que se pueden resolver con este módulo. Y entre otras, pues bueno, está el tratamiento de todo lo que serían componentes de baja frecuencia, de tipo condensadores, aisladores, inductores, espiras, etcétera, solenoides. También tiene un grupo importante de- de dispositivos relacionados pues, con los motores, con elementos que implican la rotación, la generación de un campo magnético y a partir de ahí una fuerza electromotriz, etc. También problemas relacionados con la compatibilidad electromagnética, la extracción de parámetros, etcétera. Y bueno, pues también problemas del tipo, como está en la columna de la derecha, hornos de inducción, que realmente ahí sí que engloba o sí que entra de lleno en lo que sería la característica multifísica del software, porque permite la simulación de efectos térmicos causados por, digamos, un determinado campo electromagnético, en este caso el relacionado o el producido en un horno de inducción, y también problemas que tienen que ver con, pues bueno, materiales con propiedades ferromagnéticas, imanes, electroimanes, etcétera, en los que como, digamos, evolución del software a lo largo del tiempo y de sus diferentes versiones, pues bueno, se han podido incorporar características magnéticas relativamente sofisticadas de este tipo de materiales, pues bueno, y en particular, por ejemplo, los ciclos de histéresis, etcétera. ¿Vale? Todo eso son características, pues bueno, muy potentes, amplias, que cubren dominios de aplicación, pues muy importantes, o sea, con un espectro de aplicaciones muy grande y realmente, pues bueno,
llegar a abarcar todo este tipo de problemas, pues como decía antes, pues puede ser complicado y ya que normalmente al final, pues bueno, mi problema es relativamente específico y, pues bueno, puede tener una determinada característica, como digo, de cada uno de estos problemas que aquí están presentados por separado, pues bueno, puedo tomar ejemplos de cada uno de ellos para poder llegar digamos, a atacar un problema que sea, pues bueno, una combinación de todos estos. Mm. Pero bueno, en todo caso, esta sería la imagen, digamos, completa o relativamente completa del tipo de aplicaciones que se pueden llevar a cabo. Y respecto a lo que sería acoplamiento específico de tipo multifísico, es decir, eh, ya que estamos, esto es una errata, aquí debería decir ACDC, lógicamente, así que sí, así mejor. Tenemos aquí en la parte izquierda de la transparencia, pues bueno, aplicaciones específicas que ya tienen una configuración, digamos, pre, preinstalada en el software, ¿vale? Estos, por ejemplo, y en concreto, el calentamiento por inducción o el calentamiento por efecto Joule, se pueden tratar este tipo de problemas directamente a partir del módulo de problemas térmicos, ¿de acuerdo? Lo podemos ver a continuación, muy brevemente, cómo ubicar ese tipo de problemas en la biblioteca de aplicaciones. Pero también, pues bueno, hay problemas que pueden relacionar el módulo ACDC con otro tipo de físicas. Por ejemplo, los que relacionan deformación y estrés mecánico debidos a una determinada fuerza electromotriz, o los relacionados con las fuerzas de Lorentz actuando sobre sólidos y líquidos. ¿Vale? Por otro lado, y a mano derecha, en las interfaces físicas que tiene predefinidas el software, pues bueno, están aquí listadas, bueno, de manera resumida, ¿vale? Pero bueno, en principio se pueden tratar problemas de corrientes tanto continuas como alternas, lógicamente, con conservación de corriente, problemas electrostáticos, problemas de campos eléctricos y magnéticos, cuando existe un campo de fondo, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, etcétera, cuál es la respuesta a ese campo magnético, formulaciones de tipo campo magnético, problemas de maquinaria rotatoria, tanto en 2D como en 3D, digamos, con las simplificaciones que corresponden en cada caso, incluso problemas de campos magnéticos sin corrientes. ¿De acuerdo? Esta lista no es del todo exhaustiva, pero bueno, sí que trata de recoger un poco una primera idea, o al menos las características esenciales del tipo de proyecto y el tipo de simulación que se pueden tratar con el módulo ACD. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que vamos a ver a continuación, ya en la segunda parte, tipo de lo que sería ya propiamente dicho el taller de- del módulo, el problema en cuestión o la aplicación en cuestión trata de realizar un cálculo de la inductancia mutua que se puede establecer en un sistema de identificación por radiofrecuencia. De manera muy simplificada, digámoslo así, el proyecto trata de resolver un problema en el que, digamos, como en toda aplicación RFID, pues bueno, existe un dispositivo de tipo tag, de tipo etiqueta RFID, que la que podemos conocer más habitualmente, yo creo que todo el mundo, por su popularidad, pues bueno, es la típica etiqueta RFID o tag que está en las tarjetas de crédito, digamos, incluso en prendas de ropa, en un comercio, en multitud en una tarjeta de identificación del tipo que sea, desde el DNI hasta tarjetas de corporativas, de empresas, etcétera. Ese tipo de etiqueta, de tag RFID, pues bueno, habitualmente pues suele emplear lo que tenemos a la izquierda, en la parte superior izquierda de la transparencia, que bueno, viene a ser una estructura
en la etiqueta impresa en un determinado sustrato, ¿de acuerdo? Que, bueno, puede ser del tipo que sea, normalmente un plástico, un material dieléctrico, lo que sea, ¿vale? Y que tiene aproximadamente unas dimensiones que permitan que justamente esa etiqueta, pues bueno, sea portable, ¿no? Y que se pueda, digamos, adaptar pues a un dispositivo de tipo tarjeta de crédito, carnet, eh, digamos, producto comercial, etcétera, ¿no? Y entonces esa etiqueta, pues bueno, habitualmente, por poner un ejemplo, ya digo, simplificado, pues bueno, puede tener un tamaño de entre 1 o 2 centímetros de diámetro y en este caso, pues bueno, más que una estructura circular, está representada como una espira en forma rectangular, cuadrada rectangular, a la que se le dan, pues bueno, varias vueltas. Esa espira es un hilo metálico, lógicamente, que puede, digamos, portar o transportar una determinada corriente que permite, digamos, a su vez, la conexión o la lectura de los datos que contenga ese dispositivo, esa etiqueta, en una pequeña memoria, pues que esos datos se puedan leer a través de la, de la propia antena, en forma de espira, a través o a partir de lo que llamaríamos el segundo elemento, un dispositivo de tipo lector. ¿De acuerdo? En este caso, el lector, el dispositivo lector, estaría formado a su vez por dos espiras, que son las que vemos en la parte superior derecha, de mucho mayor tamaño. En este caso estaríamos hablando de dos espiras de tamaño, bueno, de forma aproximadamente rectangular, con las esquinas redondeadas, pero de un tamaño que podría oscilar entre el metro y los 2 metros de altura y quizá pues unos 80 centímetros de anchura, ¿de acuerdo? De forma que la escala la relación de escala entre los dos dispositivos es de aproximadamente un factor 100, ¿de acuerdo? O sea, es un dispositivo muy pequeño, el transpondedor, la etiqueta tag, mm, eh, en el ámbito o en el entorno de un lector, pues bueno, de tamaño mucho más grande. Este tipo de lector, pues bueno, sería, por tener una idea, bueno, simplificada, lógicamente, pues bueno, similar a lo que se puede utilizar como medios de alarma en la entrada y salida de un centro comercial, pues bueno, que están los paneles que pueden contener unos paneles verticales que habitualmente pues bueno, están justo en los accesos de entrada y salida y que pueden contener pues bueno, en su interior este tipo de dispositivo lector, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el fenómeno que se produce aquí es de activados, se les suele llamar dispositivos lectores porque leen la información de la tarjeta o de la etiqueta RFID, pero lógicamente esa información se puede leer porque las propias espiras lectoras, las grandes, generan un campo magnético o en su entorno próximo, que excita por una inductancia en campo próximo una corriente en el transpondedor, en la etiqueta RFID, que es la que permite a su vez activar el circuito y obtener, activar el circuito que incluya la tarjeta y obtener la información grabada en esa tarjeta. ¿Vale? Y en todo caso, esa información leída de nuevo ya así como en su faceta lectora las espigas lectoras, es la que se interpreta luego posteriormente, pues bueno, como que ha ocurrido, pues eso, el evento de lectura o de identificación, por decirlo más correctamente, de la etiqueta en concreto en ese entorno próximo a las espigas. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, el problema está muy simplificado en el sentido de que, por ejemplo, tanto las antenas lectoras como las espiras metálicas
en un caso y otro están modeladas como un hilo de corriente ideal, sin grosor, ¿vale? Y esto es así porque, bueno, en primera instancia, digamos, siempre podríamos decir que el problema simplificado de tratar de obtener el valor de inductancia mutua entre ambos elementos, pues bueno, puede dar una primera aproximación haciendo la simplificación del hilo conductor perfecto, ¿vale? Y por otro lado, pues bueno, también se toma en cuenta, digamos que, supongo que sí que se ve mi ratón moviéndose en la pantalla. Estoy indicando en la imagen a la izquierda, inferior a la izquierda, pues bueno, la posición del tag, digamos, en una posición centrada en el punto intermedio entre las dos espiras que son las que generan el campo magnético a su alrededor. ¿Vale? Entonces, con ese tipo de configuración se trata de ver cuánto son capaces de excitar una corriente que atraviese, que circule por las espiras grandes, digamos, qué tipo de efecto inductivo genera sobre la antena de la etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, esa inductancia mutua, por volver a lo muy básico, o sea, al planteamiento muy básico del problema en forma de ecuación, pues bueno, la tenemos representada en la parte inferior derecha. Y esa inductancia mutua, pues bueno, se puede calcular de manera teórica, pues bueno, como el campo de inducción B que atraviese la superficie del transpondedor, de la etiqueta transpondedora, eh, digamos, en su componente normal, ¿de acuerdo? Tenemos el producto del campo B de inducción por la componente normal de la superficie del TAC. A su vez, pues bueno, y teniendo en cuenta que la inducción se puede calcular a partir del potencial vector magnético, pues bueno, se puede desarrollar la expresión y transformarla de manera más sencilla en una integral de línea, como tenemos a la derecha, en la que pues bueno, se integra ese vector potencial magnético a lo largo de la línea que en este caso formaría todo el contorno de la etiqueta transpondedora, todas las vueltas que tenga la espira de la etiqueta transpondedora y, digamos, integrando ese vector, potencial vector magnético toda la longitud de la espira, en todo el contorno de la espira, de arista, la llama el programa, pues bueno, se puede obtener ese valor de inductancia mutua. Lógicamente, cuanto mayor sea la inductancia mutua, pues bueno, más transferencia de energía habrá y se podrá realizar con mayor facilidad, pues bueno, la lectura de la información de la etiqueta. ¿De acuerdo? Así pues, bueno, este sería el planteamiento del problema a nivel teórico. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, en esta sesión taller, pues bueno, vamos a tratar de ver cómo lo resolvemos con COMSOL, ¿vale? Voy a pasar entonces ya a compartir lo que sería la herramienta, o sea, la pantalla de COMSOL, de la herramienta de simulación. ¿De acuerdo? En este caso, pues voy a compartir ahora lo que sería la pantalla de console, que espero que se vea ahora, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, vamos a tratar de configurar este proyecto, ¿vale? A partir de la pantalla en blanco inicial que me encuentro cuando accedo al software, ¿vale? Solo un último paréntesis para terminar esta parte de introducción en la que, pues bueno, simplemente quería indicar que aquí, en lo que sería archivo, en el menú de console, archivo, bibliotecas de aplicaciones, puedo encontrar lo que serían todos los ejemplos resueltos de proyectos realizados ya con console, ¿vale? Y en concreto aquí tendría el ejemplo, o sea, o el módulo, perdón, corriente continua alterna, ¿vale? Y todos los tipos de aplicaciones que se pueden resolver con este módulo, ¿vale? Entre otros,
pues bueno, si el módulo este, o sea, o el proyecto que vamos a hacer en este caso es el llamado RFID, que lo tenéis aquí, ¿vale? Y como parte de la documentación, pues bueno, podréis ver el documento este que estoy señalando, abrir documento PDF, en el que se puede seguir la realización de este proyecto paso a paso, ¿de acuerdo? Pues bueno, sin más, voy a, digamos, simplemente ir al asistente del modelo, ¿de acuerdo? Y bueno, y a partir de aquí, pues crear el proyecto. No sé si hay alguna duda hasta ahora o vamos allá, ¿no? Vamos De allá. momento no tenemos ninguna pregunta. De acuerdo, muchas gracias. Venga, pues vamos allá. Entonces, lo que hemos visto en las transparencias es que, pues bueno, se trataba de un proyecto eh, que, bueno, que vamos a tratar de configurar ahora utilizando, en primer lugar, el asistente de modelo. ¿Vale? Si yo clico ese botón de asistente del modelo, en primer lugar lo que me pide el software es que defina el tipo de proyecto según la dimensión del espacio en la cual lo puedo o pretendo resolverlo. Y en este caso, pues lógicamente habíamos visto que teníamos espiras que ocupan una determinada posición en el espacio, etcétera. Aunque yo había comentado lo del grosor, que son espiras sin grosor, pero bueno, sí se trata de un proyecto 3D, ¿de acuerdo? Hemos dicho que las espiras forman, pues cada una de ellas un plano, están en planos separados y encima lo que es el tag está en una posición intermedia entre ellas. Por tanto, se trata de un proyecto 3D y simplemente eh, para, digamos, configurarlo así, pues clico en el icono de 3D, de forma que a partir de ahora, pues bueno, crearé un proyecto que tenga en cuenta que son tres dimensiones en las que va a resolver. ¿De acuerdo? El tipo de física que vamos a utilizar es una física, pues bueno, de hecho, no lo he comentado antes, pero bueno, se trata en todo caso de efectos, de efectos de campo próximo, ¿vale? Por el tamaño de las espiras grandes, sobre todo, pues bueno, la corriente que circule por ellas, pues bueno, va a ser o va a generar un campo, pues bueno, relativamente estable alrededor alrededor de las mismas y además, digamos, la- lo que sería la etiqueta está en una posición intermedia. Por tanto, es un problema de campos próximos en los cuales no va a haber efectos de propagación y, de hecho, pues bueno, se pueden, en primera instancia al menos, despreciar, pues bueno, otro tipo de efectos que pudieran ser capacitivos o de, como digo, de propagación electromagnética. Por tanto, estaríamos o podríamos hablar de un problema en primera aproximación de un problema estático, ¿vale? Simplemente cuánto campo estático está atravesando la etiqueta del generado por las espiras grandes, ¿vale? Entonces, para ello, pues bueno, voy a abrir el módulo 3D, ACDC, perdón, y dentro de lo que serían campos electromagnéticos, pues bueno, puedo escoger simplemente eh, el, la opción de la física que denomina campos magnéticos, ¿vale? Veis aquí que tenemos, lo había comentado antes, otro tipo de proyectos que podrían tener en cuenta el efecto Joule, el calentamiento por inducción, etcétera, ¿vale? Que se pueden tratar con este mismo módulo, ¿vale? Y para eso, pues bueno, debería declarar otras físicas, ¿vale? En este caso, pues físicas de inducción o la que fuera, ¿vale? En este caso me vuelvo a campos electromagnéticos. Si os fijáis, picando encima de una física concreta, del tipo de problema físico que quiero resolver, pues bueno, me aparece una pequeña descripción en la parte derecha en la que me indica, pues bueno, el tipo de proyecto y el tipo de formulación al cual puedo aplicarla y así, pues bueno, tener una pista clara sobre el tipo de resultado que cabe esperar con ella, ¿vale? Entonces puedo seleccionarla y hacer aquí en agregar o doble clic sobre campos electromagnéticos y y me la agregaría aquí abajo, ¿vale? Y entonces, con eso en principio, lo que voy a poder resolver justamente es lo que comentaba anteriormente. Este tipo de física me permite resolver problemas en los que mi variable va a ser justamente el vector potencial magnético, ¿vale?
a partir de una serie de excitaciones, que en este caso van a ser las corrientes, en un determinado circuito, en un determinado contorno, el de las propias espiras, pues bueno, van a generar a su alrededor pues, un determinado efecto magnético que el software lo que me va a permitir es calcular el vector potencial magnético. ¿De acuerdo? Y lo que voy a pasar por último es a definir, ticando abajo en estudio, pues qué tipo de estudio quiero hacer. Pues dependiendo de la física que elija, podré tener acceso a distintos tipos de estudio. ¿Vale? En este caso, los problemas de campos electromagnéticos, de campos magnéticos, perdón, que puedo tratar, son problemas de dominio de la frecuencia, es decir, que en los que yo defino una frecuencia concreta, problemas de tipo estacionario, o problemas de tipo temporal, ¿de acuerdo? Con cada uno de ellos puedo ver aquí, si tico, pues el tipo de problema que me permite resolver. En este caso, pues bueno, lo que habíamos comentado antes es un problema, o lo vamos a tratar como un problema estacionario, ¿vale? En el cual no hay variación de la frecuencia de la corriente, ¿vale? Es una corriente continua que genera a su vez un campo magnético a su vez. ¿Vale? Entonces, habiendo seleccionado, ticado en estacionario, pues puedo simplemente terminar la configuración yendo a hecho, ¿vale? En la parte inferior. Entonces, una vez llegado a este punto, pues tengo ya mi proyecto en blanco que lo puedo generar o sea, que lo tengo ya abierto en la interfaz de console. No explico la interfaz con detalle, ¿vale? Porque supongo que la mayoría ya conoceréis el software de alguna manera, quizá incluso de manera, o sea, como usuarios avanzados. Pero bueno, en todo caso, nos vamos a centrar más por la temática del taller en lo que sería, pues bueno, opciones de configuración de lo que sería el, el módulo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es, una vez no está completamente en blanco, ¿vale? Mi proyecto, porque, pues bueno, efectivamente, si os fijáis aquí en la ventana de gráficos, que de momento está vacía, tengo un sistema de ejes en 3 dimensiones, porque mi problema es 3D, ya lo había dicho antes. Luego también tengo, dentro de lo que sería el constructor de modelo aquí a la izquierda, una física que es la de campos magnéticos, ¿vale? En la que lo que resuelvo es la ley de Ampère, y que veo aquí la ecuación que voy a resolver, es decir, calculo la inducción a partir del rotacional del potencial vector magnético y la densidad de corriente a partir de la conductividad y del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Este es el conjunto de ecuaciones que me permite resolver la ley de Ampère, pues bueno, conservación de la corriente. ¿De acuerdo? Y también había definido el estudio como un estudio de tipo estacionario, ¿vale? Que es lo que tengo aquí, ¿vale? Dentro del estudio sé que voy a resolver un problema de tipo estacionario, ¿vale? Y lo demás lo tengo todo por hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que haríamos sería importar la geometría, ¿vale? Que no la vamos a dibujar, simplemente la repasamos rápidamente, pero en este caso puedo importarla a partir eh, de las opciones de geometría que me da el software, ¿vale? Podría importar un proyecto directamente desde un archivo de console, como tenéis aquí, me he venido a la pestaña de geometría y puedo importar directamente una geometría desde un archivo console, por ejemplo, de una versión anterior, un archivo CAD, etcétera. O puedo, eh, como segunda opción, insertar una secuencia de geometría a partir de un archivo de console en el que solo esté definida la geometría, ¿vale? En este caso, como ya tengo definida la física y el estudio, pues me interesa definir solo la secuencia de geometría y por eso utilizaría esta opción, ¿vale? Entonces, si me vengo aquí, tico en geometría, pestaña de geometría, insertar secuencia, ¿vale? Pues voy a buscar un poco lo que sería el, eh, la ubicación de esa geometría, ¿vale? Pues en este caso se puede seguir esta ruta, imagino que será similar en vuestros equipos. Dentro de C, lo tengo instalado console en mi disco C, archivos de programa, console, ¿vale? Aquí tengo distintas versiones del software que he ido
actualizando conforme se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿vale? COMSOL 5.6, multifísica, aplicaciones, módulo ACDC, ¿vale? Y aquí dentro ya por último, pues bueno, dispositivos inductivos y espiras, ¿vale? Y entonces aquí ya sí que tengo una lista de archivos de COMSOL y en concreto si vais hacia la parte del final, pues tengo RFID, simplemente secuencia geométrica, ¿vale? Podría importar el proyecto completo, que lo tenéis encima, o podría simplemente importar la geometría, que es este segundo archivo el que interesa importar. Si os habéis perdido a lo largo de la ruta, no hay ningún problema porque el archivo este de la secuencia de la geometría es el que os habéis descargado conforme habéis llegado. O sea que donde lo hayáis descargado en local, en vuestro ordenador, igualmente lo podéis acceder y cargarlo en el software. ¿Vale? Pues entonces le doy a abrir, ¿vale? Y en principio lo que va a hacer es lo que tenía ya definido, pues bueno, me va a añadir una geometría. Veis que ahora no me ha cambiado nada en realidad, salvo que aquí, dentro de geometría, sí que tengo una serie de cosas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como que incluso tengo una esfera, etcétera, no me aparece nada, ¿vale? Lo que voy a hacer me ubico aquí en geometría y en la ventanita de ajustes, en la ventana intermedia, le voy a dar a construir todo, ¿vale? Para que se vea un poco qué es lo que ha importado, ¿vale? Entonces, ahora ya sí que veo una esfera aquí, ¿vale? Y de hecho, si os venís aquí a la ventana de gráficos, podéis, con esta opción de renderización de esqueleto, ¿vale? Se puede, digamos, hacer transparente todos los objetos para poder ver a través de ellos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, sin pasar mucho tiempo en la geometría, pero bueno, se puede ver aquí como lo que tengo, de hecho, es una esfera que recubre todo el contorno de lo que sería mi proyecto, ¿vale? Es decir, las dos espiras grandes y mucho más pequeña, pero en el centro veis ahí a un zoom, se ve ahí digamos, el bucle de corriente con la espira de varias vueltas que representa el tag RFID, ¿vale? La etiqueta RFID, ¿vale? En este caso, pues bueno, se puede ver aquí un poco las características de las espiras, por ejemplo, de cómo se han dibujado en un plano, etcétera. Luego, pues bueno, se ha hecho una secuencia de espejo, ¿vale? De manera que, pues bueno, se ha definido un vector para hacer, a partir de la primera espira, generar una segunda espira que sea, digamos, copia imagen de la primera, etc. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, podríamos acceder a lo que sería el tamaño de las espiras, que lo veis aquí, ¿vale? Las espiras grandes, pues bueno, miden 1,8 metros y 0,8 de ancho, etc. ¿Vale? Bueno, sin más, yo creo podemos continuar en lo que sería la configuración del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una opción que puede resultar interesante, sobre todo para la configuración posterior, es utilizar el concepto de listas que permite definir COMSOL, de manera que se puedan definir listas de objetos para, digamos, hacer asignaciones o bien de materiales o bien de condiciones de contorno o ese tipo de asignaciones, ¿vale? Entonces, voy a definirme, así como aquí, digamos, veis que pues bueno, puedo seleccionar dominios, puedo seleccionar contornos, puedo seleccionar aristas, ¿vale? Aquí podría seleccionar las aristas de cada una de las espiras en concreto, ¿vale? Y deseleccionarlas, ¿vale? Pero para no estar planteándome el tener que hacer ese tipo de selección manual cada vez, pues voy a definir una serie de listas que me van a permitir jugar con todos estos objetos de una manera mucho más cómoda. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues una cosa que es muy, muy útil es la de utilizar listas de objetos, ¿vale? En este caso voy a definir una lista de objetos en esta pestaña de definiciones aquí, que sea explícita, ¿vale? Y dentro de lo que yo puedo elegir
puedo elegir una lista de dominios, es decir, de volúmenes dentro de mi simulación, o puedo definir justamente una lista de contornos o de aristas o de puntos, ¿vale? Un contorno es una superficie, un dominio es un volumen, una arista es un eje, ¿vale? Y un punto, pues bueno, es un punto en concreto, ¿vale? En este caso voy a seleccionar aristas y voy a empezar por definir lo que sería la primera etiqueta, ¿vale? Lo que es la etiqueta, el tag RFID en particular, ¿vale? Y para eso, pues bueno, me voy a hacer un zoom aquí y así me va a permitir elegirlo, o sea, o seleccionar eh, esta lista de manera mucho más rápida, ¿vale? Pues en este caso, veis que activo aquí arista y ya me permite elegir qué lista de objetos de tipo eje o arista voy a incluir dentro de esta primera colección. Que de hecho la voy a llamar tag, ¿vale? Esto va a ser, a ver que no quería activar las mayúsculas, tag, ¿vale? Esta lista la voy a llamar tag, ¿vale? Y va a estar compuesta de todos los ejes, que los voy a ticar uno por uno, que componen lo que sería este objeto eh, del, de la etiqueta RFID en miniatura, ¿vale? Así creo que los tengo todos, ¿de acuerdo? Y aquí me ha ido apuntando por cada uno de los que he etiquetado un número de arista, ¿vale? Esos números de arista los pone automáticamente el software, ¿vale? No son automáticos y no es necesario darle mayor importancia, ¿vale? Sí que puedo luego seleccionar cada uno de ellos aquí y ver, pues bueno, eso, cada uno de ellos a qué corresponde, ¿vale? En todo caso, voy a hacer lo mismo para definir lo que serían las otras espiras, ¿vale? Y las voy a llamar, pues bueno, con cada una con su nombre particular. Entonces me vuelvo igualmente a definiciones, vuelvo a ticar en explícito, ¿vale? Y entonces voy a definir una segunda lista que sea el primer lector. Del término en inglés lo voy a llamar reader 1, ¿vale? Que sería la primera espira lectora, ¿vale? Igualmente no voy a seleccionar dominios en esta lista, sino que voy a determinar una lista de aristas, ¿vale? Y en este caso eh, voy a nuevamente hacer un zoom, ¿vale? Y me voy a seleccionar todos los elementos de la, digamos, espira trasera, ¿vale? Por llamarla de alguna manera, de las dos. ¿Vale? Entonces compruebo que igualmente tengo ahí definidas todo el contorno de la arista, ¿vale? Y que la llamo reader 1. Y por último voy a hacer lo mismo añadiendo una tercera lista que va a ser, de momento la tengo vacía, igualmente una lista de ejes o de aristas que va a contener todos los elementos de la segunda espira y a esa lista la voy a llamar, pues en vez de explícito 3 puedo cambiarle el nombre y la voy a llamar reader 2, ¿vale? Es la segunda espira lectora, ¿vale? Y ahora las tengo aquí. Así, aquí selecciono una, selecciono otra y selecciono otra. ¿Qué me permite esto? Pues seleccionar múltiples objetos a la vez de manera muy rápida, ¿vale? Este es el objetivo un poco de las listas. Aquí simplemente he definido, lo había dicho al principio, las espiras como hilos de corriente ideales, ¿vale? Esto no tiene ni grosor, ni espesor, ni nada, ¿vale? Son, pues, en principio, pistas metálicas impresas sobre un determinado sustrato, ¿vale? O un hilo de cobre, o del material metálico que sea, alrededor de una determinada forma geométrica, ¿no? Pero vamos, sin más. Se trata, como decía al principio, de una simplificación, digamos, asumible para empezar a entender el problema, ¿vale? Mi recomendación siempre con todo esto es empezar por el problema lo más simplificado posible, ¿vale? Y una vez que me funciona, que ya me da resultados coherentes, que entiendo bien los resultados, que soy capaz de llegar a un resultado eh, si no es perfecto y no es ideal, pero bueno, sí que es un resultado coherente, pues bueno, a partir de ahí ya, pues ir haciendo cada vez el problema más complicado, añadiéndole efectos cada vez más sofisticados y bueno, pues ir valorando el impacto
de cada uno de esos efectos que voy añadiendo, ¿vale? Pero en este caso, pues bueno, es una primera aproximación, ¿vale? Entonces, no hace falta, por tanto, que defina ningún tipo de material porque para estos hilos de corriente, ¿vale? Porque los voy a definir estrictamente como una corriente circulante alrededor de un contorno, ¿vale? Y lo único que tengo que definir es, pues efectivamente, esta esfera que había dibujado alrededor, voy a definirla como una esfera de aire, simplemente, que envuelve todo el dominio de simulación, ¿vale? Y que me permite, pues bueno, de alguna manera recrear un problema abierto, ¿de acuerdo? En el que, pues bueno, todo es aire alrededor y siendo un problema abierto, pues bueno, lo podría cerrar para que, lógicamente, la simulación de elementos finitos pues pueda terminar de una manera correcta. El problema hay que cerrarlo con una solución, perdón, con una condición de contorno adecuada. ¿Podría ser del tipo PML? Sí, podría ser del tipo radiación también. Pero bueno, si continuando con un poco esa filosofía de en primera aproximación lo hago lo más sencillo posible, puedo simplemente definir una condición de aislante magnético y que, bueno, pues en ese caso, como aislante magnético que sería, el, el- el campo de inducción sería, pues bueno, tangencial a toda esa superficie de contorno y, por consiguiente, el vector potencial magnético perpendicular a la superficie de la esfera, ¿vale? Si me alejo lo suficiente de las fuentes de corriente, en este caso las dos espiras, pues bueno, probablemente con la distancia, cuanto mayor distancia, más cerca estamos de ese tipo de resonancia. Luego siempre se puede jugar en un prueba y error a ver cuánto de cerca o cuánto de lejos me merece la pena poner mi condición de contorno para cerrar el dominio de simulación. Lógicamente, cuanto más cerca la ponga, pues más puede interferir el funcionamiento de mi dispositivo, cuanto más, y entonces, pues bueno, debería separarla una cierta distancia prudencial, ¿vale? Pero también cuanto más lejos la ponga, pues bueno, mayor va a ser mi dominio de simulación, mayor va a ser mi malla y por tanto mayor el cálculo, el tiempo de cálculo y la memoria que va a necesitar el proyecto. Por tanto, en ese tipo de situación que nunca está resuelta, sino que depende del problema en concreto, pues bueno, a veces pues conviene hacer un poco de prueba y error al principio y luego ya cuando estoy seguro de que no interfiere ni el tipo de condición me falla, ni el volumen o la distancia a la que he definido mi condición de contorno es demasiado poca, pues cuando ya tengo claro todo eso, pues entonces ya pues tiro para adelante y ya miro otro tipo de consideración. ¿Vale? Lo que voy a hacer es definir simplemente un material aire, ¿vale? Que va a ser lo que rellena todo el interior de la esfera y que por tanto envuelve completamente tanto las espiras lectoras como el tag RFID. Para eso, pues me vengo simplemente en la pestaña principal o en la pestaña de materiales, pues tengo la opción de agregar material. Aquí. Le doy al icono de agregar material en la cinta, me genera esta nueva ventanita a la derecha y puedo añadir un material, ¿vale? De los de la librería básica. Como lo que queremos añadir es aire, simplemente, pues bueno, voy a escogerlo de la librería básica. La librería creo que contiene unos 2.500 o casi 3.000, digamos, definiciones de materiales, ¿vale? Y es bastante completa, ¿vale? Y en todo caso siempre se puede completar eh, generando un material en blanco e introduciéndole las características que a mí más me convienen, ¿vale? En este caso selecciono aire y lo añado al componente, ¿vale? Y entonces veis que donde ahora tenía materiales vacío, aquí, pues bueno, me va a aparecer el material aire, ¿vale? Y a priori, lo veis, este material tiene una definición como la que tenéis aquí, es decir, permeabilidad 1, permitividad 1, relativas, conductividad 0, no tiene, o sea, es como si fuera prácticamente el vacío, ¿vale? Con lo cual, condiciones perfectas. Que son las que me hacen falta, las que tienen el TIC para resolver un problema electromagnético, solo me hacen falta estas tres. Tiene más condiciones como material, ¿vale? Pero son materiales que influirían en el caso de que yo hubiera declarado otras físicas, ¿vale? Dentro de mi proyecto. Pues bueno, si quisiera resolver pues problemas relacionados o añadirle una componente térmica al proyecto, pues bueno, probablemente los parámetros térmicos entrarían en juego,
¿vale? Es cuando tendría que tenerlos en cuenta. De otra manera, pues bueno, solo los parámetros electromagnéticos intervienen en este caso. Por defecto veis que como en realidad solo hay un objeto, un dominio, ¿vale? Y solo hay un material, automáticamente el software identifica, cierro esto de agregar material, ¿vale? El software identifica que solo hay un objeto, que es una esfera que contiene los hilos de corriente perfectos y por tanto, y solo hay un material, por tanto identifica automáticamente que hay una correlación uno a uno. Si hubiera más objetos o más materiales, pues entonces sí que tendría que hacer una definición de, pues como había hecho antes, igual que o bien seleccionando objetos, o bien tipos de objetos, o bien directamente en la ventana gráfica, pues tendría que ir seleccionando qué tipo de material pertenece cada tipo de objeto, ¿vale? Con esto tendría la definición de materiales hecha y ahora podría pasar a definir lo que sería el problema físico, ¿de acuerdo? El problema físico, lo habíamos comentado antes, lo puedo resolver con la ley de Ampère, ¿vale? Según la ecuación básica de conservación de la corriente que tenemos aquí, ¿vale? Esa condición esa conservación de la corriente se aplica a todo el dominio, es decir, en todo el dominio resuelvo la misma ecuación. Luego, lo que me está diciendo esto es que hay una condición de aislamiento electromagnético aplicada por defecto aquí en el, perdonad, en el proyecto y que abarca todos los contornos. ¿Qué son contornos aquí? Pues bueno, cada uno de estos, si os fijáis, es una de las caras externas de la esfera exterior, ¿vale? Por tanto, esta es la condición de contorno que realmente me está cerrando mi proyecto, ¿vale? Mi dominio de simulación limitado está limitado por una condición de contorno de tipo aislamiento magnético. ¿Qué condición es? Pues efectivamente esta que teníamos aquí. Es decir, la componente normal eh, o sea, solo será una componente normal del vector potencial magnético en cada una de estas superficies. Es decir, el vector potencial magnético es siempre normal a la superficie exterior del dominio de simulación, ¿vale? Y otra componente adicional de física que me ha definido aquí es que define unos valores iniciales, ¿vale? Como se trata de un problema estacionario, es irrelevante esta condición, ¿vale? Valores iniciales serán 0, 0, 0 para el vector potencial magnético, pero como no hay una variación de tiempo, sino que consideramos el problema estacionario, pues no va a intervenir esta condición, ¿vale? La podría incluso borrar, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer es definir lo que serían eh, mm, mm, corrientes que circulen por cada una de las dos espiras lectoras, ¿vale? Para ver, a su vez, qué tipo de efecto provoca esas corrientes en las espiras grandes en la etiqueta tag pequeñita, ¿vale? Entonces, para eso, para añadir una nueva condición física en el proyecto, me vengo a, por ejemplo, botón derecho sobre la física de campos magnéticos, activo botón derecho y entonces puedo, dentro de aristas, añadir una condición que sea corriente en arista, ¿vale? Es decir, si os fijáis ahora, me he añadido aquí una nueva componente, en un nuevo nodo debajo de la física de campos magnéticos, en la que puedo definir una corriente en una determinada arista, ¿vale? Aquí voy a definir corriente en la arista 1, ¿vale? En el primer lector, ¿vale? Le voy a cambiar el nombre así de simple. Y aquí podría hacer una selección manual, ¿vale? Venirme aquí y decir, en la primera arista es donde tengo la corriente. Pero, y para eso lo había hecho antes, puedo venirme aquí y decir, donde tengo corriente es en toda la colección de elementos que forman el contorno de la primera espira, ¿vale? Si os fijáis aquí, me ha definido por defecto un sentido de la corriente, ¿vale? ¿Vale? Que ese sería un sentido de la corriente definido por defecto, que viene marcado por la dirección del pequeño vector en rojo que ha superpuesto al contorno del hilo, ¿vale? Y lo que sí que tendría que hacer es definirle un valor de corriente, que en este caso voy a poner simplemente un amperio, ¿vale? Por hacer una cosa normalizada, ¿vale? Para este elemento, ¿vale?
Luego la corriente en la primera espira la defino como una corriente de 1 amperio, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo para la segunda espira, ¿de acuerdo? Me vengo otra vez a campos electromagnéticos, a la física, genero el menú contextual con el botón derecho y otra vez en la opción de aristas selecciono corriente en arista, ¿vale? Me añade una nueva condición física, ¿vale? La voy a llamar más que arista 2, corriente en reader 2, ¿vale? Igualmente aquí puedo seleccionar fácilmente, esta vez de golpe si os fijáis, puedo hacer un desplazamiento con el botón derecho, ticando sobre la ventana de gráficos, puedo desplazar el dibujo, ¿vale? Para centrarlo mejor de lo que quería. Si hago tic con el botón izquierdo, lo que hago es un giro. Si hago un tic con el botón derecho y mantengo, entonces desplazo la vista. ¿Vale? Y aquí lo que definiría sería una corriente. Si os fijáis aquí, tengo la corriente definida en el sentido opuesto al anterior. ¿Vale? ¿Puedo cambiarle el sentido a esa corriente porque me pone el por defecto? Sí. Simplemente si le incluyo un signo menos y un mismo valor, el mismo 1 amperio que tenía en la primera espira, lo vuelvo a poner en la segunda. Y aquí lo que haría sería pues definir respecto del sentido de corriente que me define por defecto, pues al ponerle un signo menos, pues de hecho la estará interpretando como que circulan las dos corrientes en la misma dirección en las dos espiras, ¿vale? De manera que el campo magnético generado entre ellas, pues en la zona central, me refiero, sea, pues bueno, más o menos homogéneo, ¿vale? Y con esto, pues bueno, tendría definido un poco lo que sería la física, ¿vale? Del, del proyecto. ¿Vale? En este caso habíamos quedado que las condiciones de contorno que cierran mi dominio de simulación son de aislante magnético, ¿vale? Eso lo puedo cambiar a posteriori, ¿vale? Si quisiera, por tener mejor precisión pues por ejemplo, que pudiera haber otro tipo de objetos, que quisiera realmente tener en cuenta cuánto de campo se pierde por, por, eh, por tener otro tipo de condición de tipo radiación, que ahí sí que consideraría pérdidas en la condición de contorno, etc. ¿Vale? Entonces, definidos los materiales y definidas la física, voy a pasar a definir lo que sería la malla. Veis que de momento, si tico en el icono de malla, o en el nodo de malla, en el constructor de modelo a la izquierda, pues no tengo malla, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es configurarla de manera a poder establecer un tamaño mínimo del elemento, ¿vale? A partir de que el mallado, voy a utilizar un mallado prácticamente automático, porque el software, la ventaja que tiene es que permite definir un mallado prácticamente muy manual, es decir, puedo definir muchos aspectos del mallado para que encajen un poco con el tipo digamos, de dificultad que tengo en mi proyecto, o puedo dejarle al propio software que malle él de manera automática como mejor crea, ¿vale? En primera aproximación yo también suelo recomendar utilizar el mallador automático porque simplifica mucho todo este proceso, no hay que pensar prácticamente nada y genera un mallado rápido, ¿vale? Y aparte, este mallado tiene una cierta inteligencia en el sentido de que siempre es capaz de mallar mejor las zonas en las que hay detalles más pequeños, ¿vale? Que es lo que realmente importa cuando uno trabaja con elementos finitos, ¿no? O sea, los detalles pequeños y donde se concentra, pues, por ejemplo, la corriente, donde hay giros, donde hay ángulos cerrados, etcétera, ese tipo de cuestiones, pues es donde está lo interesante de la simulación, ¿no? Entonces ahí es donde normalmente más hay que mallar o con mayor precisión hay que mallar. ¿Vale? En este caso, lo que voy a hacer es modificar el mallado original, que lo podría simplemente darle aquí que me lo construyera, modificar unos parametritos simplemente para que se vean. Puedo editar, por ejemplo, el mallado a partir de esta opción. Botón derecho sobre el nodo de malla y puedo editar la secuencia inducida por la física, ¿vale? Y a partir de aquí, pues veis que me ha creado dos nuevos nodos
debajo de malla, en el que en uno puedo definir el mallado y el otro, pues bueno, como es un problema 3D, a priori me va a hacer un mallado tetraédrico. Es decir, me va a meter tetraedros dentro de toda la esfera para generar un mallado, pues bueno, que cubra todo ese volumen. ¿Vale? Lo que sí que voy a tocar un poco es el tamaño, ¿vale? Para que pueda ser rápido, ¿vale? Porque ya, digamos, no es un problema complicado, pero bueno, para que sea abordable en un tiempo razonable dentro de este tipo de taller, pues bueno, en vez de que sea aquí, tenemos mallados que el software puede generar automáticamente, ¿vale? Es un mallado predefinido, como dice aquí, y lo cataloga no en función de un parámetro numérico, sino en función de una escala categórica, totalmente categórica. Entonces, puedo hacer desde una malla extremadamente fina hasta normal, hasta extremadamente gruesa, ¿vale? Entonces, dentro de todo este recorrido, que bueno, se puede simplemente probar y ver cuántos elementos genera cada malla, ¿vale? Pero bueno, voy a ceñirme un poquito a lo que sería lo esperado. Vale, no voy a hacer una malla normal porque aun con todo, pues bueno, tardaría un cierto tiempo. Voy a hacer por la categoría más gruesa, ¿vale? Y lo que sí que voy a hacer es variarle, por ejemplo, estos parámetros de aquí, ¿de acuerdo? En el que puedo definir, por ejemplo, el tamaño máximo del elemento, el tamaño mínimo, ¿vale? Que los tenéis aquí expresados directamente como eh, distancias en metros, ¿vale? Es decir, el elemento, el lateral o la arista de un tetraedro, que es como va a mallar con tetraedros, pues bueno, como máximo tendrá 1,14 m, como mínimo tendrá 0,24 metros, ¿vale? Lo cual es muy grande, teniendo en cuenta que estamos trabajando con una etiqueta, por ejemplo, de dos centímetros, ¿vale? Entonces, este valor lo voy a reducir, pues eso, efectivamente, a 0,0025 metros, ¿vale? Que serían, pues bueno, aproximadamente 2,5 mm, de manera que en una espira o en un tag que habíamos dicho de 2 centímetros, pues me genere al menos 10 elementos, ¿no? En cada uno de los laterales del cuadrado, ¿vale? 10 elementos en cada tramo, pues bueno, puede ser suficiente. O no, ¿vale? Y eso lo puedo ver igualmente haciendo un poquito de prueba y error, a ver el mallado cómo me lo va a generar. Pues vale, con este tipo de configuración simplemente le voy a decir que construya el mallado, ¿vale? Me vengo aquí a construir todo, ¿vale? Y me genera un mallado automático, ¿vale? Con todos estos elementos que tenéis aquí, ¿vale? En especial, me vengo aquí a la ventanita mensajes, ¿vale? Y el mallado que tenemos me lo ha dicho aquí, ¿vale? Tiene el último mensaje, que es de la última operación que he hecho, 4.706 elementos en el dominio, ¿vale? Es decir, tetraedros tiene 4.700, luego los contornos los ha mallado con 252 y las aristas, es decir, todos los contornos de corriente, los ha mallado en algo más de 100 tramos, ¿vale? Asumimos así en primera instancia que este mallado es suficiente, ¿vale? Y bueno, simplemente pues lo que se puede hacer es ya venirnos a estudio, ¿vale? Al nodo de estudio y le voy a decir que lo calcule, ¿vale? Como no tengo que definir ninguna frecuencia de trabajo ni nada, que es un problema, digamos, estacionario, pues me vengo en estudio, ¿vale? Y le puedo dar a calcular, ¿vale? Le doy a calcular y entonces ahora va a generar la solución en la que calculará el potencial vector magnético, ¿vale? Como, digamos, variable básica de resultado de la simulación, ¿vale? Entonces, veis aquí que tenemos una barra de progreso, que es la que me permite seguir el, el, digamos, el desarrollo de la simulación. Podría incluso pararla, ¿vale? La simulación a mitad, ¿vale? En este caso es una simulación muy sencilla. A mí me ha tardado 23 segundos. Probablemente porque como está moviendo también Webex y la plataforma de la videoconferencia, pues bueno, normalmente la resolvería mucho más rápido, ¿vale? De hecho, pero bueno. Y aquí veis que tenemos un primer plot, un primer gráfico que ha generado por defecto, ¿vale? Que es un poco el que teníais ahí en la presentación, ¿no?
en la transparencia de presentación del software, ¿vale? O del módulo, ¿vale? En todo caso, pues bueno, vamos a ver cómo hacer un poquito de tratamiento de estos resultados de manera muy sencilla. Veis que antes lo tenía vacío y ahora tengo dentro del nodo de resultados, pues bueno, toda una serie de nodos secundarios, ¿vale? Entre otros, del gráfico que está representando, ¿vale? Tengo un gráfico de rebanadas múltiples, ¿vale? Que es lo que está proyectando sobre los planos estos que cortan mi dominio de simulación según el sistema de ejes, un plano en X, un plano en Y, un plano en Z, ¿vale? Y luego también se ven superpuestas una superficie de líneas de flujo, ¿vale? Que son todos esos contornos de vectores que representan el flujo del campo magnético, ¿vale? Vamos a tratar de arreglar un poquito la figura, ¿vale? Para no tener la representación esta triple y solo ver el campo en el plano de trabajo horizontal, ¿vale? Que es donde está, de hecho, en un plano XY o lo que es lo mismo, un plano Z igual a 0, que es donde están, digamos, el plano del tag respecto de las espiras. ¿Vale? Para esto, pues bueno, podría venirme aquí y borrar las líneas de trabajo eh, en los sucesivos planos en los que están definidas. ¿Vale? Pero otra manera de hacerlo es que directamente pedirle que se olvide de lo que serían eh, conjuntos de datos en los planos de trabajo que no son el plano horizontal, ¿vale? El plano XY o el plano Z igual a 0. Entonces, para eso, pues me puedo venir aquí a conjuntos de datos. Si lo tenéis en inglés, tendréis ahí datasets, ¿vale? Y entonces lo que me ha generado es una solución general, ¿vale? Que depende de mi solver 1 del estudio 1, ¿vale? Es este de aquí, estudio 1, solución 1, ¿vale? Es el que tengo aquí. Y luego me ha generado unos datasets o unos conjuntos de datos secundarios en cada uno de los planos de corte. Es decir, en el plano de corte 1 es un plano XY, en el plano de corte 2 tengo resultados del plano YZ y en el plano de corte 3 tengo resultados del plano ZX, ¿vale? Entonces, como no me interesan los planos verticales, voy a venirme aquí y puedo de hecho, utilizando la tecla control, hacer selecciones múltiples, ¿vale? Y selecciona los dos planos de corte a la vez, el 2 y el 3, botón derecho y puedo darle a eliminar, ¿vale? Y entonces le digo que sí y me eliminaría los dos planos de corte que no me interesan, es decir, los dos planos de corte verticales, ¿vale? Entonces, si me vengo a gráfico y le digo volver a dibujarlo, utilizando la pestañita esta o el iconito de gráfico, ¿vale? Pues ya me vuelve a dibujar el gráfico sin las líneas de flujo, ¿vale? Veis que en los planos verticales ya no hay líneas de flujo. Y luego puedo también, pues bueno, simplemente eliminar lo que serían las proyecciones estas verticales, que en realidad son proyecciones que también me sobran, ¿vale? Con lo cual me voy a venir aquí y voy a eliminarlas, ¿vale? Simplemente diciendo que planos en X no quiero, ¿vale? Me vengo a número de planos en X, ¿vale? Y le digo 0, ¿vale? Planos en Y, número de planos en Y, y en vez de 1 le digo 0. Y el número de planos en Z lo dejo en 1, ¿vale? Y en este caso sí, le doy a gráfico y ya me ha eliminado tanto las gráficas, o sea, tanto los plots en superficie verticales como las flechas verticales. Y ahora solo tengo superpuesto flechas en el plano horizontal y una densidad de campo, densidad de flujo magnético normalizada también en el plano horizontal. ¿De acuerdo? Esto me permite, pues bueno, trabajar de manera muy ágil con con todas estas, digamos, opciones de postprocesado. ¿Vale? Otra cuestión que puedo hacer es, como mi gráfico no tiene mucho contraste, en especial lo que sería la superficie dibujada en color, ¿vale? Sí que se ve que la zona cercana a las espiras, pues bueno, tiene un color azul más intenso, mientras que la zona exterior
pues bueno, tiene un color, pues bueno, más claro, ¿no? Más blanco. Entonces lo que puedo hacer es modificar artificialmente la escala de colores, ¿vale? Para aumentar ese contraste, ¿vale? Entonces, picando aquí en rebanadas múltiples, me puedo venir a la opción de ajustes intervalo, ¿vale? Y modificar manualmente el intervalo de colores. Entonces, si me vengo aquí, puedo decirle que el mínimo simplemente sea 0, ¿vale? Me variará la escala que puedo ver aquí, ¿vale? La escala que puedo ver aquí a la derecha es lo que voy a variar ahora. Estos dos valores los voy a cambiar artificialmente, ¿vale? Y voy a cambiar también el valor máximo para poner un valor máximo que en vez de 7 por 10 exponente menos 6, pues bueno, sea un valor prácticamente mitad, ¿vale? Le voy a poner un valor 3, a ver qué pasa. Y entonces le doy a gráfico, me vengo aquí y efectivamente he aumentado artificialmente el contraste de la solución, ¿vale? Porque efectivamente todo lo que quede por encima de 3, pues bueno, ya me lo está saturando prácticamente al color, a colores mucho más oscuros, ¿vale? Y efectivamente se ve que, en efecto, pues bueno, las zonas de máxima densidad de flujo son las que están más próximas a las espiras que transportan la corriente. Aun con todo, pues bueno, otra cosa de las que se puede ver es que las líneas de flujo de campo magnético, que son las que estoy representando con esta segunda opción, aquí sí que atraviesan de manera más o menos eh, constante o continua la zona central entre las dos, el espacio central entre las dos espiras. Ahí vemos que lo que estamos representando es las componentes x, y del vector de flujo de inducción. ¿Vale? Esto, una cosa que puedo hacer es aumentar artificialmente el contraste de rango, ¿vale? Puedo subirle, por ejemplo, el coeficiente de rango. En vez de que sea 100, este parámetro puedo modificarlo a que sea 10.000, ¿vale? Y si le doy a gráfico, veis que puedo aumentar, por ejemplo, el número de flechas que me aparecen en el gráfico de vectores y así tener una idea más clara de cómo es el sentido de rotación del campo alrededor de las espiras, ¿vale? Entonces, de hecho, estoy concentrando campo en la zona intermedia, ¿vale? Y esto es lo que me va a provocar que por inductancia mutua pueda llegar a cargar o a generar una corriente, eléctrica en el tag que está en la zona intermedia. ¿De acuerdo? Otra cosa que puedo hacer es simplemente ya para una cuestión más de tipo estético, es para que los hilos estos parezcan un poquito que es una espiral magnética, puedo hacer un nuevo truco algo artificial, digamos, en el dibujo, y es añadir una línea de manera que en vez de que se representen por una línea sin grosor, pues bueno, darles un poquito de grosor y simplemente que, aunque no represente la simulación tal cual se ha hecho, pues que bueno, que sí que gráficamente me permita representarlos de manera distinta, por ejemplo, a lo que son las flechas del gráfico vectorial del flujo de inducción. ¿Vale? Entonces, para eso, pues bueno, puedo añadir otro plot aquí al que ya tengo, o sea, a esta densidad de flujo magnético le añado una nueva opción, ¿vale? Que sea la opción de línea, ¿vale? Y entonces, en esta opción de línea, no voy a representar ninguna magnitud concreta, de hecho, ¿vale? Le voy a poner aquí una expresión que sea simplemente un valor 1, es decir, un valor constante. No voy a representar ninguna magnitud física, sino simplemente el poderle dar una apariencia, un color a ese objeto, ¿vale? Y lo que voy a hacer es eh, añadirle una eh, una unidad, a ver, o mejor dicho, una forma que sea de tipo tubo, ¿vale? Para que se representen en vez de sin grosor con un determinado grosor.
y que en vez de el grosor de ese tubo sea 1 metro, pues bueno, que sea de 1 centímetro, ¿vale? Entonces modifico aquí, los voy a representar las espiras como tubitos de 1 centímetro de grosor, ¿vale? Y voy a picar esta opción para que tenga en cuenta el radio, ¿vale? Entonces, a partir de aquí voy a definir a dónde aplico este tipo de efecto estético, ¿vale? Más que magnitud física es simplemente un estilo efecto, un efecto estético, ¿vale? Entonces aquí voy a añadir una selección, ¿vale? Dentro de la línea, ¿a dónde aplico este tipo de efecto? Pues bueno, lo voy a aplicar, podría aplicarlo a todas las, a todas las aristas del Reader 1, pero también las quiero aplicar a las del Reader 2. Entonces voy a añadir, tenía las del 1 y voy a añadir también las del 2, ¿vale? Así un poco a mano. No puedo añadir los dos objetos simultáneamente, pero sí que puedo añadir uno primero y añadir los del segundo, ¿vale? Y así, pues bueno, me he ahorrado, aun con todo, la mitad del trabajo, ¿vale? Entonces, aquí me puedo venir a línea 1 y decirle que represente una apariencia de material, ¿vale? En esa selección que acabo de hacer, es decir, las espiras. Bueno, si os fijáis, de momento ya les he añadido un determinado grosor, ¿vale? Ahora ya no se ven como un hilito fino, sino que se ven como un determinado grosor. Y aquí lo que puedo hacer es representarlas como un determinado, digamos, material con un color concreto, ¿vale? Si las definiera como cobre, ¿vale? Pues lo único que hace es representármelas en un marrón metálico cobrizo, ¿de acuerdo? Y tengo ahí representado las espiras con un grosor y con un color concreto. Y no he modificado, de hecho, la simulación, ¿de acuerdo? Lo que es la física de la simulación no la he cambiado. Así llegaríais un poquito a lo que sería el gráfico tal cual está en la presentación, ¿vale? Y por último, una cosa que podríamos hacer, pues bueno, sería generar un resultado, digamos, numérico que me permita calcular exactamente cuál es el valor de esa inductancia mutua calculada a partir del potencial magnético que ha calculado el software, ¿vale? En principio, el software tiene la información sobre el potencial magnético calculado en toda la esfera, ¿vale? Porque ha encontrado una solución para ese vector potencial magnético en toda la esfera. Y yo lo que voy a intentar ver es pues, lo que había puesto en esa transparencia inicial, ¿vale? En la que hablaba del esto. Me gustaría calcular la inductancia mutua, ¿vale? Como la integral de línea de ese vector potencial magnético en todo el contorno de mi espira, ¿vale? De mi tag central, ¿vale? Entonces, lo que voy a... Claro, me paso otra vez aquí. Lo que voy a tratar de definir es, pues eso, una integral de línea de ese vector potencial magnético en su componente tangente a todo el contorno del tag central, ¿vale? Entonces, ¿cómo podría hacer esto? Pues bueno, lo puedo hacer a partir de la pestaña de resultados, ¿vale? Dentro de la pestaña de resultados me puedo venir aquí a, digamos, quiero generar primero un objeto que sea hacer una integral de línea, ¿vale? Entonces me vengo a numérico y aquí dentro de valores derivados, pues bueno, me dice posibles cálculos que puedo hacer, ¿vale? Puedo calcular un volumen promedio, integraciones volumétricas en superficie o en línea, un valor máximo en un volumen, un valor máximo en una superficie, un valor mínimo en un volumen, etcétera. Todo esto son operaciones que puedo hacer, ¿vale? En todo caso, la que a mí me interesa es una integración de línea, ¿vale? Entonces voy a elegir aquí, integración de línea, ¿vale? Y veis que me ha añadido un nuevo valor derivado que es integración de línea, ¿vale? Entonces, lo que me dice es en qué línea quieres hacer la integración, ¿vale? Lógicamente, entonces, la línea en la que quiero hacer la integración, ¿vale? La voy a seleccionar de aquí. Podría seleccionar todo el contorno en el cual quiero hacer la integral, pero como ya lo había definido en un principio, en todo el contorno del tag, ¿vale? Ahí es donde quiero hacer
la integral, ¿vale? Que si os fijáis, como ya lo elegí en su momento, puedo verlo aquí, ¿vale? Lo hago así, ¿vale? Para que se vea que está elegido todo el contorno del plano, ¿vale? Entonces, ahí es donde me va a hacer la integral de línea. ¿Y qué me va a integrar en ese contorno? Pues tengo que definir una expresión, ¿vale? Entonces, habíamos visto al principio que el potencial vector magnético se define con una variable reservada que es A mayúscula sub x, sub y, sub z para las tres componentes x, y, z. Y también puedo definir unas variables derivadas reservadas que serían las componentes tangenciales de ese vector. Las puedo definir como t sub ax, t a sub x, perdón, multiplicada por t1 x, que sería, digamos, la componente tangencial en x a todos los, digamos, vectores unitarios en x de mi contorno del tag complejo, ¿vale? Del tag que da vueltas, más t a sub y por la componente tangencial del vector nominal en y, más t a sub z por la componente del vector unitario nominal en z, ¿vale? Y esto, para que me lo calcule, digamos, en las unidades correctas, simplemente lo voy a dividir por 1 amperio, ¿vale? Y así lo tendría expresado en unidades que la voy a poner de todas maneras, ¿vale? Pero en vez de henrios, que sean, digamos, nanohenrios, ¿vale? Y esto sería la inductancia mutua, ¿vale? Tengo que saber a priori qué es lo que quiero calcular, ¿vale? Pero en este caso, pues bueno, conociendo el vector, el potencial vector magnético, que es el resultado de mi simulación, y simplemente utilizando un vector nominal reservado, que es el t sub 1, ¿vale? Pues ya puedo hacer el cálculo. ¿Cómo hago el cálculo? Pues bueno, simplemente le doy a evaluar, ¿vale? Y me genera un resultado en forma ya numérica en la pestaña de tabla, y podéis ver que el resultado que me calcula es de aproximadamente un nanohenrio, ¿vale? 0,98848, ¿vale? Nanohenrios, ¿vale? Y esta sería, digamos, una manera de obtener un valor derivado a partir de la solución de campo completa en todo el dominio de simulación, ¿de acuerdo? Ya digo que eh, todo este desarrollo, ¿vale? Lo tenéis en la, a ver, en la documentación que tenéis ahí. A ver, un segundo y lo saco. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis en el descargable, ¿vale? Os lo comparto aquí. A ver si puedo. Aquí, ¿vale? Eh, Tenéis aquí, pues bueno, toda la solución completa de cómo hacer el proyecto, paso a paso, ¿vale? Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta a- a todo lo que hemos estado viendo. Jorge, de Sí. momento no tenemos ninguna pregunta. Vale, pues bueno, en realidad con esto tenemos definido lo que sería el proyecto tal cual. Si queréis, podemos intentar simplemente hacer un nuevo plot, ¿vale? Para, para ver cómo sería generar un plot, digamos, de tipo, por ejemplo, de tipo vectorial en un plano de corte, ¿vale? Y cómo lo podríamos hacer eh, desde cero, ¿vale? Porque lo que hemos visto ha sido un plot que ha generado él por defecto, ¿vale? Este plot de flujo de campo magnético, de densidad de flujo de campo magnético, ¿vale? Vamos a intentar hacer un plot en el que generemos, pues bueno, una distribución de campo electromagnético
bueno, más que electromagnético, la distribución del campo magnético en forma vectorial, ¿vale? Para eso, pues bueno, podríamos generar un gráfico de 3D que me vendría a la ventana de resultados, ¿vale? Y puedo generar un gráfico 3D, ¿vale? A partir de aquí es donde debería de definir, digamos, el tipo de plot que quiero trazar, ¿vale? Y este gráfico, pues bueno, lo puedo configurar aquí, ¿vale? En este caso, pues no me gustaría que fuera un plano YZ, sino que igualmente fuera un plano de tipo XY, ¿vale? Un plano de tipo horizontal, ¿vale? Igual que había hecho los anteriores, ¿vale? Bueno, o lo podría hacer al revés. De hecho, fijaros, sí, casi lo vamos a hacer al revés. Vamos a definir un plano XZ, ¿vale? Y así pues tendríamos un plano vertical que, digamos, está en principio en la posición intermedia entre las dos espiras y atraviesa justo lo que sería la posición del tab. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues bueno, lo que vamos a tener es que definir qué tipo de plot realizamos sobre ese plano, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, podríamos hacer, se me ocurre más que un plot en flechas, en términos de flechas, un plot en términos de superficie, para ver cómo es la distribución de campo magnético en ese plano vertical. Y sobre todo para confirmar que efectivamente la máxima concentración de campo se encuentra digamos, en el lugar intermedio entre las dos espiras. ¿De acuerdo? Entonces, una posibilidad es utilizar, lo he hecho directamente sin decirlo, pero sería el, el plot superficie, ¿vale? En este caso, claro, lo que ha hecho el software es identificar que la única superficie que está definida por el momento es la superficie externa es la superficie externa del propio dominio de simulación. Con lo cual, lo que hace es un plot en esa superficie externa. Y como veis, en este caso, pues bueno, de hecho, entiendo que básicamente por la proximidad de la parte superior e inferior de las espiras, que tienen unos ejes eh, horizontales por arriba y por abajo mucho más próximos a las condiciones de contorno, pues bueno, es como se genera justamente ese campo más alto en este tipo de simulación, ¿vale? Pero vamos a intentar que sea, en vez de, voy a eliminar este, en vez de, en vez de en la superficie externa, pues que sea un plot como teníamos antes, eh, de tipo rebanadas múltiples, ¿vale? Como habíamos hecho antes, pero que sea solo un plot en vez de en los tres planos, ¿vale? Nuevamente, o mejor dicho, en un plano de tipo Y, ¿vale? Indico aquí un 0, 0. ¿Vale? Y en este plot, pues bueno, lo que estaría representando sería igualmente digamos, la norma o la magnitud de la inducción magnética, ¿vale? En términos de Tesla, ¿eh? Sería la magnitud del campo magnético, ¿vale? Entonces, efectivamente, aquí sí que se puede ver claramente cómo la concentración de campo magnético que hay entre las dos espiras es máxima, como cabía esperar en la zona central donde ubicamos la tarjeta. Es decir, el el funcionamiento del dispositivo es correcto siempre que, o sea, reconocerá mejor la tarjeta, ¿vale? El tag, siempre que esté ubicado en la zona central entre las dos espiras. Y conforme me voy alejando de esa zona central, pues veis que la intensidad de campo baja muy rápidamente fuera de esa zona central a valores, pues bueno, mucho más bajos, ¿vale? Y en todo caso, pues bueno, también me permite ver que
pues digamos, la magnitud de la inducción magnética, pues bueno, decae conforme me alejo de la zona central de la simulación. Eso lo digo en relación con la cuestión de la definición de la condición de contorno, ¿vale? Que habíamos dicho que se define una condición de contorno muy simplificada, que era simplemente la de aislante magnético, y que ese aislante magnético, pues bueno, podría en una versión más sofisticada del proyecto o de la simulación, pues definirse con otro tipo de condición radiante o que incluyera pérdidas de radiación, etcétera, ¿vale? Otra opción interesante que podéis ver aquí es que eh, cuando cuando tengo un plot en mi ventana gráfica, ¿vale? En todo caso lo puedo centrar en ese plano ZX, ¿vale? Para que me quede más centrado y hacer un zoom en esta zona central, ¿vale? Conforme voy pinchando con el ratón izquierdo mm, sobre la superficie del plot, veis que voy generando valores, es decir, en el punto en el que pincho me genera el valor de posición en las tres primeras coordenadas, en la ventanita de abajo de evaluación 3D. Tengo las tres coordenadas, X, Y, Z del punto en el que he ticado y digamos, el valor de campo en esa posición concreta, ¿vale? Esto para un punto fuera de la zona central, pues igualmente me valdría, pero veis que efectivamente, pues bueno, hay prácticamente 2 grados de magnitud inferior fuera de la zona central, ¿vale? Otra cuestión que podría haber de lo que habíamos visto antes era, por ejemplo, bueno, este gráfico sirve un poco por ponerle un poquito de pega a esta simulación, ¿vale? Eh, por ponerle un poquito de pega, aquí ay, perdón, no quería perder magnitud de de campo de inducción. Le cambio el nombre, ¿vale? Para que se sepa en la zona central. Vale. Una cosa que se ve aquí es que, pues bueno, efectivamente aquí tengo problemillas porque, bueno, parece que aquí o sea, aunque físicamente tiene todo el sentido del mundo, el resultado, digamos, es el esperado, pues bueno, pues probablemente aquí hay zonas en las que, por la razón que sea, probablemente algún tipo de fallito numérico, pues bueno, parece que la distribución de campo no es la que uno obtendría exactamente con una fórmula analítica, ¿no? Porque la fórmula analítica para el cálculo de una espira, pues, o de una pareja de espiras es conocida y se puede obtener, ¿vale? Una solución analítica. Pero bueno, se puede ver aquí como probablemente debido a problemas de mallado, de la definición del mallado, porque quizá no es lo suficientemente fino en, en esa zona central, pues bueno, me ha generado aquí algunas pequeñas imperfecciones en lo que sería esta distribución de campo que está representada aquí. Pero digamos, sin haberlo probado antes, diría que refinando el mallado, cada vez esta zona central de campo más intenso, cada vez va tomando un aspecto o una distribución más parecida a la distribución que se podría obtener con un cálculo analítico. O sea que yo creo que probablemente es una cuestión de malla. Vale, y otra cosa que podríamos hacer por último, por tener algún resultado adicional, pues bueno, sería decir, pues, caray, estoy en un tipo de proyecto en el que me interesa saber cuál es el valor de campo máximo, ¿no? En este, o sea,
o cuál es el máximo de campo que puedo llegar a esperar con esta corriente en concreto, ¿no? O sea, habíamos dicho que tenemos una corriente de 1 amperio en cada, que bueno, es simplemente una corriente, es un valor de prueba, ¿no? Un valor nominal. Pero bueno, por ver un poco, digamos, para ese valor de corriente, pues bueno, cuál sería el valor de campo que podría esperar, ¿no? Entonces, si me vengo aquí, en principio, con esta opción de máximo de volumen, ¿vale? Puedo generar un segundo resultado de derivado, que lo veis aquí, ¿vale? Y este resultado de derivado, ¿vale? Lo que quisiera es eh, aplicarlo a todos los dominios, que en este caso es un único dominio en la esfera, ¿vale? En toda la esfera. Y quisiera saber cuál es bueno, más que escribirlo, una forma también de seleccionar. O sea, puedo no saber qué tipo de nombre reservado asigna Console a cada uno de los resultados de la simulación, ¿vale? Entonces puedo decir, yo quiero calcular un máximo, pero ¿de qué variable? Pues si no sé el nombre, simplemente me vengo aquí a expresiones y activo el botón, o activo la opción de reemplazar expresión, ¿vale? Y entonces dentro de reemplazar expresión me ofrece él toda la lista de posibles resultados que obtiene de la simulación, ¿vale? En este caso, como los resultados son de tipo campos magnéticos, pues me voy a venir aquí, dentro del componente 1, campos magnéticos, y aquí son tipos de resultados que puedo calcular, ¿vale? En todo caso, pues fijaros, aquí podría calcular todo esto relacionado, todas estas magnitudes relacionadas con corrientes y carga, valores de campo eléctrico, valores de polarización, energía, etcétera. Toda una serie de cosas, ¿vale? De expresiones eh, incluso magnéticas, ¿vale? Eh, ¿Vale? Entonces, el- la que yo creo que más me va. Bueno, no sé, podría representar cualquiera de ellas, ¿vale? En todo caso, voy a representar, o voy a decirle que calcule cuál es el valor máximo de la densidad de flujo magnético, por ejemplo, ¿vale? Me vengo aquí, o bien hago doble clic, como lo veis aquí abajo, hago doble clic o presiono Enter. En todo caso, pues bueno, hago doble clic, veis que me la ha pasado aquí, ¿vale? Sabe que lo va a calcular en teslas, ¿vale? Y el nombre reservado que tiene para ese tipo de expresión, que no tengo por qué saberlo, pues bueno, es de hecho la norma o la magnitud del vector de inducción, ¿vale? Entonces, si voy a borrar primero la tablita, que la tengo aquí con los resultados que había generado digamos, del plot este de densidad, de magnitud del campo de inducción, ¿vale? La limpio para que me lo saque mejor y le doy a evaluar, ¿vale? Y entonces pues que me calcule, digamos, cuál es el valor máximo de la densidad de flujo magnético, ¿vale? Entonces ese valor máximo es 1,62 eh, por, por 10 a la menos 5 teslas, ¿vale? Entonces ese sería el valor de campo. Que lo que me está diciendo eso, pues bueno, si miro un poco estos dos, ¿vale? Pues en realidad densidad de flujo magnético la tengo aquí representada. Aquí el valor máximo en este plano horizontal es de 7,27 por 10 a la menos 6, ¿vale? Porque este sí que sería el valor máximo de esta densidad de flujo, ¿vale? Entonces, pues bueno, prácticamente veis que es pues un orden de magnitud superior, ¿eh? Con lo cual, este valor máximo de la densidad de flujo probablemente no lo ha calculado en este plano horizontal, ¿vale? Sino que está en algún punto del dominio, pero no en este plano. Vale, pues bueno, con esto yo creo que hemos dado un poco una vuelta a todo el proyecto.